Cigars are more than just tobacco. They're stories, crafted by hand, steeped in tradition, and designed to create pinnacle moments of beauty and enjoyment. And amongst the finest of these treasures, one cigar stands alone without equal, the Cohiba Behique. A masterpiece amongst masterpieces, the Cohiba Behique is immediately recognizable amongst connoisseurs as one of the finest and most exclusive cigars in the world. I'm Kirby Allison, and in this new series, I've been granted unprecedented access by Habanos to explore the mystique behind one of the world's greatest and most expensive cigars, the Cohiba Behique. Together, we'll explore its rich history, its unrivaled craftsmanship, and its legacy as a global symbol of excellence and luxury. Our journey will take us not only to the prestigious tobacco fields of Cuba in search of the elusive medio tempo leaves that imbue these cigars with their unrivaled flavor, but to the sacred halls of El Aguito, where they're rolled totalmente a mano by a small team of the country's best rollers, and finally, to meet connoisseurs of great cigars in some of the most exclusive smoking rooms in the world. So join me as we uncover a magical world where quality, craftsmanship, and tradition are without equal, celebrating a masterpiece of Cuban tobacco that many consider to be the finest cigars ever made. The creation of the Cohiba Behique was never the achievement of a single individual. It was the triumph of an entire industry, a symphony of expertise and dedication from every part of the Cuban tobacco world, united behind one extraordinary goal: to craft the ultimate demonstration of Cuba's tobacco preeminence. This cigar could have not come to life without the countless men and women whose personal and collective legacies define Cuba's storied tobacco tradition. Next, we have the rare privilege of speaking with one of those individuals, someone who was not only present, but deeply involved in shaping the vision behind Behique. Armando Arroyo served as the Director of Strategic Marketing at Habanos S.A. from 2001 to 2011 and played a pivotal role during the time of the Behique's creation. Armando, thank you. Former Strategic Marketing Director of Habanos in what was one of the most important decades of really the modern history, 2001 to 2011, overseeing some absolutely exciting and really pivotal moments. Thank you for taking some time with us to talk about this incredible example of Cuban excellence that is the Cohiba Behique. Thank you. You're welcome. So, Armando, I mean, you were the Director of Strategic Marketing at Habanos 2001 to 2011. I mean, that was an exciting decade. You saw the launch of the Edición Limitadas in the early 2000s. You saw the launch of the Regional Edition program. You saw, of course, the creation of the Cohiba 40th Anniversary Behique Humidor. And then finally in 2010, the launch that I think really in many ways caught the world by surprise of a standard production Cohiba Behique line. Can you take us back to that moment and talk to us a little bit about what that era was like at Habanos? Okay, great. Well, you don't mind, Kirby, I will answer you in Spanish because it's the mother tongue of the Cuban tobacco, and I confess that my Spanish is more fluent than my English. Absolutely. Desde luego, recuerdo aquella época con muchísimo cariño. Recuerdo a mucha gente de la que aprendí muchísimo, gente que teníamos una determinación por hacer la historia del tabaco cubano, la historia de Habanos, mucho más grande, y que, como bien dices, tuvimos la suerte de proseguir con un trabajo que encontramos que había sido excelentemente realizado por todas las personas que habían trabajado en Habanos con anterioridad, todos estos hitos que tú mencionas y otros muchos, como la creación de una estrategia clara de valor para Habanos, definir el territorio de las marcas, el brand equity de cada una de ellas y por supuesto, lo que nos trae aquí a esta entrevista, que es hablar un poco de la historia de Behique, de su nacimiento con el 40 aniversario y de luego la posterior creación de la línea Behique. Tengo muchísimos buenos recuerdos, gente magnífica, Basulto, Fernando Domínguez, Javier Terrés, Manuel García, Ana López, que fue con la persona que más, de una manera más cercana,
aunque discutíamos también mucho, trabajamos en aquella época. Y bueno, muchísima gente que luego podemos mencionar, porque cuando uno habla de nombres estás condenado siempre a olvidar algunos y es bastante injusto. Pero todos aquellos personajes forman parte de la historia de Habanos y fueron un grupo magnífico. Algunos de ellos afortunadamente siguen en este mundo y gracias a ello el devenir de Habanos es el éxito que todos estamos contemplando. Yeah. I mean, it was a phenomenal decade. I mean, you think about just how exciting it must have been to be working with Habanos and with the industry at that time, where there were a lot of, new developments that even in the history of Cuban tobacco, which is this incredible history, at that time was still very groundbreaking and very innovative. Now, of course, Cohiba, the first point where we hear the name Bejique is with the 40th anniversary humidor. At that time, was the industry and Habanos already thinking about the idea of a standard production Bejique cigar? Or was it on the success of the 40th anniversary that that idea came about? Bueno, realmente, siendo sincero, éramos un grupo, como te decía, de profesionales que teníamos la determinación de hacer más grande la historia del tabaco cubano, la historia de Habanos, y eso pasaba por hacer más grande la historia de Cohiba. No era fácil cuando manejas la marca más prestigiosa y más reconocida del mundo. Y es cierto que después del lanzamiento de Cohiba Bejique 40 aniversario, que se convirtió inmediatamente en una leyenda, eso de alguna manera nos indicó el camino que deberíamos seguir. Sabíamos que innovando a partir del concepto de Bejique probablemente podríamos dar con aquello que estábamos buscando, que era elevar un punto el nivel de sofisticación, de exclusividad de Cohiba, creando una nueva línea que estuviese por encima de lo que ya era Cohiba, que era bastante difícil de conseguir realmente. Y ahí nos pusimos de acuerdo en empezar a trabajar inmediatamente con la industria para conseguirlo. Ahí empezó de alguna manera la historia del nacimiento de la línea Bejique. Yeah. How long do you think that process took? I mean, because, just speaking of the Cohiba 40th anniversary, I mean, that project alone was years. Yeah. And then you have the launch, you see the incredible success and the reception that received. It must have been a tremendous amount of work to then begin working on a standard production line. Sí, realmente fue así. En el fondo, eran dos conceptos similares en cuanto a posicionamiento y exclusividad, pero distintos en cuanto a la esencia, porque Cohiba 40 aniversario fue la conmemoración por todo lo alto de un aniversario de la mejor marca que existía en el mundo, pero la línea Bejique quería nacer con vocación de continuidad. Se lo debíamos también a nuestros consumidores. El Cohiba 40 aniversario Bejique lo habían podido degustar muy pocas personas, 100 humidores para todo el mundo. Alguno tendría algún amigo generoso que le dejaría probar algún tabaco de ese magnífico humidor, pero se lo debíamos al resto del mundo y se lo debíamos a Cohiba como marca. Fue complicado, fueron muchos años. De hecho, te puedo confesar algo que creo que no hemos dicho nunca en público, no por nada, sino porque no ha surgido. Cuando empezamos a trabajar en crear la línea Bejique, sabíamos que el secreto debía estar en el blend. Teníamos que dar un toque único, teníamos que dotar a la línea de una personalidad que es, manteniendo la esencia de Cohiba, tuviese algo que lo hiciese reconocible, pero también irrepetible e inimitable. No es fácil. Es muy fácil de decir, pero es muy difícil de plasmar en un cigarro. Empezamos a trabajar inmediatamente después del lanzamiento del 40 aniversario y poco después, en paralelo, porque Cohiba es una marca en constante innovación, empezamos también a trabajar en el concepto de Maduro 5. De hecho, es lo que ahora te confieso, la idea, porque empezamos antes con ello, era que la línea Bejique saliese antes que la línea Maduro 5. Pero no encontramos aquello que hiciese distintivo el cigarro que queríamos poner en el mercado. Y esa fue la razón por la que Maduro 5, que luego reconozco que fue un acierto, salió y vio la luz antes que Cohiba Bejique. Pero sí, nos llevó mucho tiempo y me imagino que ahora hablaremos de los pasos que tuvimos que dar.
y de los secretos que Yeah. guarda un poco esta historia. Yeah. I mean, of course, the secret that you're alluding to is the elusive medio tiempo, which imbues an incredible characteristic to the Bejique that even within the portfolio of Habanos, I mean, not just limiting itself to Cohiba, is completely unique and something, correct me if I'm wrong, had never been used by the industry in the blending of a cigar. Is that correct? Al menos de manera intencionada. Y el medio tiempo apareció fruto del trabajo, de la perseverancia, del estudio y del análisis constante, tanto de Habanos como de la industria, como del Instituto de Investigaciones del Tabaco. La industria del instituto, la verdad es que son unos sabios a los que debemos todo el reconocimiento y el mundo del tabaco les debe mucho. Yeah. Pero ¿cómo apareció el medio tiempo? La verdad es que fue curioso. Recuerdo que Gonzalo Fernández Navarrete, amigo y compañero entonces en marketing en Habanos, volvía de un viaje, de uno de sus viajes a España, y alguien, porque era una persona estudiosa, que le encantaba, un espíritu humanista, le encantaba conocer de todo, le regaló un libro sobre el tabaco en España en el siglo XVIII. El típico libro Wow. que probablemente nadie se lee, pero él se lo leyó. Y en ese libro se mencionaba una hoja con características muy especiales, con un alto nivel de concentración de aceites, que tenía una singularidad que no se daba en el resto de las hojas del tabaco y que además aparecía en muy pocos porcentajes de las plantas, el medio tiempo. Recuerdo que lo comentamos, se lo comentamos a la industria y recuerdo perfectamente, porque fue de una manera muy natural, que cuando Gonzalo menciona el medio tiempo que aparece en el libro a Bichot, otro de los grandes en la industria tabaquera, Bichot le contesta, pues claro, Gonzalito, el cacho duro. Digo, pero bueno, y sí, ¿lo conoces? Por supuesto que lo conozco. Lo que pasa es una hoja que es compleja, que es complicada, es muy difícil de ligar. Pero ya, y cuando nos mencionó eso, cuando leímos sobre el medio tiempo, pensamos todos que deberíamos ir por ahí, que eso quizá es lo que nos iba a dar la exclusividad que estábamos buscando y lo que iba a dotar al blend de Cohiba de una personalidad única. Yeah. Y así fue, así empezó todo. Yeah. How much work was then involved to go find the medio tiempo? Because the medio tiempo is a variation of the top two Corona leaves that I would imagine until that point wasn't necessarily being sorted aside for use exclusively as a medio tiempo. So once this idea was brought to the industry, how long was it until they came back with some medio tiempo to try in the first blend? No, la verdad es que una vez que lo mencionamos y una vez que ellos, nosotros de alguna manera mostramos el camino y ellos lo allanaron, ellos lo hicieron fácil. Sabían perfectamente identificar esas hojas, sabían perfectamente cómo cuidarlas, cómo fermentarlas, cómo ligarlas. Y la verdad es que eso es lo que nos hizo fácil el llegar al blend final. Fácil después, como te decía, de años de trabajo, realmente más de lo que esperábamos, pero que creo que ha merecido la pena. Yeah, that's interesting because, I mean, the medio tiempo is of this leaf of mythical status. What was it then like the first time that you tested a blend with the medio tiempo? What was that moment like as you were smoking that cigar with the medio tiempo integrated into it for the first time? Pues mira, te diré que no fui yo el primero que lo probó en absoluto. De hecho, ahora te cuento la historia. Probamos muchísimos blend, porque los blend que llegaban al panel final de fumadores fueron excelentes. Vamos, yo tuve la suerte de fumar en aquella época, yo creo que los mejores tabacos que he fumado nunca. Pero es verdad que ninguno tenía eso que podíamos decir, me lo hace diferente, me lo hace distinto. Cuando apareció el medio tiempo, no fue fácil porque el medio tiempo es una hoja muy compleja de ligar. Es pequeña, pero como decimos, pequeña pero matona. Tiene tal concentración de aceites, de sabor y de fortaleza que si no lo haces de una manera adecuada no llegas a conseguir la perfección que nosotros estábamos buscando. No fue la primera en absoluto, pero sí que recuerdo que al cabo de poco tiempo recibí un correo de Maike, que tenía también mucho conocimiento del campo y del cultivo, y lo guardo con mucho cariño, donde decía: Armando, lo tenemos, hemos dado con la proporción, tenemos un blend fantástico,
ha nacido Beike. Y así fue realmente. Yeah. Yo lo fumé a posteriori, y realmente te dabas cuenta que tenías algo que era absolutamente diferente. Yeah. So it was immediately obvious whenever you tasted that blend for the first time Absolutamente. that you discovered that secret that was necessary. Absolutamente, pero en la proporción adecuada, porque los primeros intentos que hicimos con Medio Tiempo no fueron los que realmente buscábamos. Es Yeah. complejo porque queríamos, por supuesto, mantener la esencia de Cohiba, eso no lo podíamos olvidar, y darle ese toque de singularidad. Con lo cual, el secreto estuvo en el blend, y el trabajo ímprobo de la industria y Yeah. del instituto, por supuesto, nos ayudó y consiguiésemos Yeah. el resultado final que ahora podemos degustar. Yeah, and that's incredible. I mean, it's really poetic in some ways when you think about it because, you know, the medio tiempo is this leaf that, of course, has existed for as long as tobacco has existed because it's a natural product of the plant, but it had not been something that had been utilized, you know, in the industry here in Cuba. You know, this idea comes, this little, almost like a treasure map of this idea. The industry then goes out, finds that, and then utilizes, you know, its own industrial knowledge that I think is one of the really unique characteristics of Cuban tobacco is that culture and tradition of excellence. Because it wasn't merely, from what I hear, of discovering the medio tiempo, No. right? I mean, that of course was the first, you know, piece of that puzzle, but it then had to be fermented properly, right? It had to be, you know, really kind of cultivated through that process. And then in the blending itself, you know, relying on that component of the industry was also necessary to then determine in what proportion and how to take this incredible gift of nature and really fully exploit its beauty into producing these incredible cigars. Absolutamente. Yeah, Absolutamente. amazing. The other thing that's interesting about the medio tiempo is, you know, when you look at a Bejique, right? I mean, you know, I like to say that the Cohiba Bejique is Cuba's definitive demonstration of its tobacco preeminence, Sin duda. right? You know, par excellence, the best in the world. And when you look at the Bejique, it really is a beautiful demonstration of that because, like the Maduro 5 that you're describing, has a darker wrapper. The darker wrappers are exposed to more sun. There's slight imperfections, right? And kind of the beauty of that. I mean, they're still incredible. You compare it to the silken wrapper of a Bejique, you know, which is that beautiful soft brown color with no imperfections. It's beautiful. But then inside you have that medio tiempo that is still able to give the cigar its strength and that character. So in many ways, you know, the industry was able to discover how to have the best of both worlds. Yeah. Maintaining this beautiful wrapper, the pristine silken color, right, the texture, but then still having that character and that strength and that body inside the cigar in the blend itself. Es absolutamente correcto todo lo que estás diciendo. Tú lo ves desde fuera, Beike, y ves una maravilla. Estéticamente es una preciosidad. Cuando lo fumas, al principio, Yeah. por eso te decía, cuando la primera vez que probamos todos el blend que había sido decidido, es una sorpresa. Es una sorpresa porque no esperas en algo tan delicado. Tú hablabas de sedoso, yo creo que es incluso más sedoso que la propia seda. Y no te esperas ese impacto, ese sabor, ese toque tan diferente que no es comparable a ningún otro tabaco. Y eso se lo da algo tan pequeñito en proporción en este blend como es el medio Yeah. tiempo. Absolutely. So going back to the Cohiba 40th anniversary Bejique cigar, you know, the cigar in many ways that formed the foundation, like what you said, of the idea, right, of a product that demonstrated excellence and Cuba's tobacco preeminence. That cigar had a very unique format. It was a 192, but with the same ring gauge of a Siglo 6, so really taking, you know, what many would consider the two best vitolas of the Cohiba line, the Liguito number 1, where it all started, and the Siglo 6, one of the most popular cigars, and combining that. But the 40th anniversary humidor was just available in one vitola. Yeah.
How was it then that the decision was made in launching the Cohiba Behike to launch it in 3 vitolas? Because again, if you think of the Behike as indulging the connoisseur, I mean, in the blend, in its flavor, in every single characteristic in which it's made, but then also indulging the connoisseur and having 3 different vitolas, at that moment was a relatively unique idea. It had not really been done. Ya, bueno, la verdad es que yo creo que te diría que esa fue la parte más fácil de todo el proceso, porque primero, al ser una línea que nacía con vocación de continuidad, aunque muy exclusiva y dependiendo mucho bueno, cómo fuesen las cosechas cada año, teníamos claro que queríamos hacerla llegar al mayor número de consumidores, conocedores, aficionados al habano en el mundo. Es evidente que teníamos que darles opciones de fumada diferentes en cuanto a tiempo, para circunstancias distintas, para momentos de disfrute diferentes, y que tenían que ser vitolas que fuesen de tendencia. En aquel momento había una tendencia clara hacia los cepos gruesos. Tampoco queríamos que fuesen cepos excesivamente gruesos, pero sí que es verdad que estaban entre los cepos más gruesos del portafolio de habanos. Pero al mismo tiempo tenían que tener unas proporciones que fuesen correctamente dimensionadas para que expresasen toda la esencia del blend. Y ahí fue un trabajo arduo de la industria. Ellos nos facilitaron mucho el camino y fue muy fácil realmente, una vez que teníamos las muestras, el conseguir las 3 vitolas. Tuvimos algunos pequeños cambios entre el 52 y el 54 porque en principio lo que habíamos decidido era demasiado similar y queríamos dotarle de algo más de diferenciación, pero bueno, el resultado al final son esas 3 míticas vitolas que todo el mundo conoce. Ahora se une el Behike 58, que es fantástico, y creo que desde el primer momento se han convertido en iconos en la historia del tabaco. Yeah, an incredible cigar, and what an appropriate celebration of the 15th anniversary by continuing to further indulge connoisseurs of Cuban tobacco. I mean, I have to admit, the first time I smoked this cigar at the festival, I think everyone was completely speechless, just in complete and total awe that somehow Habanos was able to even outdo what at that time is the definitive demonstration of its tobacco preeminence, which is the Behike line. Absolutamente. So another very unique characteristic that I think distinguished the launch of the Cohiba Behike in 2010 wasn't just its blending and its flavor and its the beautiful execution of the rolling, but also its packaging. Because again, it was the first time that Habanos had really departed from its standard traditional packaging to something that was more. And now, of course, we have, the new branding right here, that was launched as part of the 15th anniversary. But the boxes in which the 2010 standard production were delivered immediately became iconic and differentiated the Behike from the entire rest of the portfolio of Habanos. Now, what was the thinking there, and how was that thought process developed? Bueno, fue relativamente sencillo. Sencillo el pensarlo, más difícil el ejecutarlo. Pensábamos todos que habíamos dado con una nueva leyenda en el mundo del tabaco y teníamos que vestirla de la mejor manera. Teníamos que presentarla al mercado con los mejores atributos. No solo es el packaging, que fue una revolución en aquel momento, porque no está fuera de todos los estándares de packs y de envases que había lanzado Habanos hasta el momento. Teníamos que hacer algo absolutamente distintivo, que desde el primer momento respirase exclusividad, respirase lujo, respirase Behike, respirase Cohiba. Yo creo que lo conseguimos, pero también todo el resto de los atributos, anilla, vitolinas. Te puedes imaginar la cantidad te podrían mostrar hojas y hojas de diseños diferentes tipos de stamping, diferentes colores, diferentes combinaciones. Como todo esto en la vida, los gustos de cada uno son diferentes. Podríamos haber tenido ahora disfrutando un Behike con un diseño probablemente similar a este, pero diferente.
yo creo que hubiese sido igual de icónico, Yeah. pero al final todos estuvimos de acuerdo en este diseño de estuche, este diseño de anilla, por supuesto los elementos de seguridad que para nosotros eran fundamentales porque sabíamos que iba a ser un producto envidiado y muy tendente a ser Yeah. falsificado. Y creo que entre todos conseguimos el producto final que realmente es el que es reconocible en Yeah. cualquier punto de venta. Cuando tú ves a alguien fumando un Beique, ya no solo, yo creo, te diría, aunque suene muy friki, que hasta lo notas por el aroma, pero sin duda desde la Yeah. distancia sabes que está fumando Beique. Y yo creo que eso era un poco lo que andábamos todos buscando. Que fuese un signo de distinción que trascendiese el mundo del lujo como lo ha hecho. Yo creo que más allá de todo, Beique trasciende el mundo del tabaco. Es un símbolo de Yeah. estatus que va más allá del mundo del tabaco. Yeah. Absolutely. I mean, that's, I think, one of the most just incredible characteristics of the Behike now, looking back 15 years, is how it really has come to represent something more. More than the best tobacco. I mean, it is, of course, the selection of the selection of the selection of the selection. I mean, the best raw material in every single way is only used for the Behike. It is then rolled by only the best torcedores at the country's most prestigious and exclusive factory. It's then, of course, dressed with a band and a box that immediately distinguishes it and sets it apart. But it's more than just a cigar. It really is, in many ways, an icon and a representation of Cuba, its tobacco preeminence, right? I mean, this is a definitive demonstration of the fact that this country produces the world's best tobacco and cigars by such a wide margin that it would be futile for anyone to even attempt to recreate this outside the country. And it was also, of course, whenever it was launched, it was received with universal acclaim. Could anything have prepared you and for Habanos to the reception that the Behike received whenever it was first launched? Bueno, realmente, por añadir algo a lo que ya has comentado, es un símbolo de la preeminencia del tabaco cubano en el mundo, sin duda, y al mismo tiempo es un reconocimiento a sus gentes. Es un reconocimiento a un pueblo que realmente lo Yeah. merece. Porque hacer esto no está al alcance de cualquiera y yo creo que es un motivo de orgullo para un país como Cuba. Más allá de eso, cuando lo lanzamos con esa idea. Cuando tú estás trabajando intentando buscar el mejor blend del mundo, en la mejor marca del mundo, vistiéndola con los mejores atributos, dotándole de una singularidad y una exclusividad más allá de lo que existía hasta el momento en el mercado, sabíamos que si lo conseguíamos iba a ser desde el primer minuto un icono y que iba a trascender el mundo del tabaco, como yo creo que así fue, y como los consumidores, el Yeah. mercado, incluso competidores han tenido la deferencia de considerarlo de esa manera. Con lo cual, fue un trabajo que estaba destinado, o lo hicimos con esa intención, y afortunadamente el resultado fue positivo. Yeah, absolutely. And now, I mean, of course, the Cohiba Behike is, I mean, for one, the most expensive standard production cigar in the world, which is a true testament to its demand. But it's also one of the most highly collectible, highly sought after, and to be completely honest, one of the most difficult to find cigars in the world, all because of how incredible of a cigar Habanos was able to produce. Sí, es sin duda. Yeah. Tampoco, nunca hemos podido realmente asegurar, o desde Habanos se ha podido asegurar un volumen de alguna manera proyectado o planificado, porque dependemos de la madre naturaleza realmente. Y si no alcanzamos, como es Cohiba marca, todavía más si cabe con Beique, si no estamos seguros de alcanzar esos estándares, el tabaco no sale al mercado.
Con lo cual, cualquier Yeah. aficionado que fuma un Beike sabe que está fumando en ese momento el mejor tabaco del mundo y que no le va a fallar. Yeah, absolutely. You know, when looking at the Cohiba Bihique as Habanos' definitive demonstration of Cuba and the country's tobacco preeminence, what are those characteristics of excellence that you think are represented in this cigar? Bueno, te diría que hay dos aspectos, aquellos aspectos más tangibles y aquellos aspectos más intangibles. Esto es una prueba del buen saber hacer de toda la industria, cubana, desde el veguero hasta el torcedor, quien anilla y quien envasa, del cuidado, del cariño, realmente de poner el corazón y la pasión en ello. Esos son elementos intangibles que no se dan en todos los productos y que no se dan en todas las industrias. Es una manera yo creo que transmite el orgullo de estar detrás de una historia tan bonita y tan trascendente en el mundo del tabaco. Transmite el orgullo de las gentes de este país, de los que hemos tenido la suerte de formar parte de este proyecto, y de alguna manera lo que trasciende es la felicidad y el reconocimiento que puedes ver en la cara de un fumador cuando está realmente saboreando un producto como este. Yo creo que el agradecimiento también, todo lo que hay detrás hasta que te puedes llevar, encender un tabaco como este y disfrutar realmente de esta obra maestra, porque es una obra maestra. Yeah. I mean, to smoke a Cohiba Bihique truly is something that's transcendent. It's more than just a product, more than just an icon. It is a true manifestation of an entire country, its culture of excellence, but also its tobacco legacy, which for Cuba, going all the way back to whenever Cuba was first discovered, tobacco was in fact one of the first exports from the country that put Cuba on the map and really made Cuba a small island in the Caribbean, known to every single corner of the earth. And that legacy, that was first discovered, because in many ways it predated that discovery, has evolved over now 500 years of history. Now, since the discovery of Cuba. And, this cigar somehow captures the totality and the magnitude of that legacy. And it truly is something that is a beautiful representation of a country, of a culture, of people, their history, both individually, right, within families, across generations, but also across an entire history of time. Absolutamente. Ya su propio nombre, como conoces, te lleva a más de 2000 años de antigüedad, cuando realmente el tabaco, de otra manera, se empezaba a disfrutar también por otros usos, pero es la evolución de esos más de 2000 años hasta llegar a que lo podamos disfrutar tú y yo tranquilamente sentados aquí en un ambiente tan único como es el ambiente de La Habana. It's really incredible. And one of the great privileges that I had on this journey, in this series documenting and really, discovering the full story of Bihique, is how that every single hand that is involved in the industrial process, beginning in the farms, as you said, all the way up to the person that is putting the band on the cigar and placing it in the box, is doing so with great pride, not only in their work, but for their cultural heritage. And the aggregation of that, creates something that is truly greater than the sum of its parts. To sit and smoke a Cohiba Bihique, and really any Habano cigar for that matter. I mean, this, of course, is, I think, the greatest expression of that. But even a standard production, Habanos articulates those characteristics. Really creates something that's more. I mean, it's in some ways kind of hard to describe. It's a great privilege, to be here smoking this with you, of course. But I think back to, the opportunity to visit the farm, to visit, the Escondidas with Emiliano Nelson, to see that moment where the medio tiempo is set aside
to see the way in which the medio tiempo is then fermented and the care that goes into that. But not just the care that goes into the fermentation, but the professional knowledge and excellence that was involved even in creating that fermentation process, which in and of itself is unique and different from the way in which the ligero and other leaves are fermented. Sin duda. Really is such a beautiful demonstration of that tobacco preeminence, but also the professionalism and the excellence of the entire industry. And I think in some ways, as a connoisseur of Cuban cigars, we often think of the torcedores, right? And that's the image that everyone has in their mind, of the creation of a cigar. But I think it was Emiliano in the presentation at the Bihique panel was saying there's, 486 different steps in the industrial process, of which 436 happened before the leaves ever arrived to the factory. And, there's just an incredible magnitude of work that goes into the creation of these cigars, and in many ways it's difficult to comprehend. Absolutamente. Y cuando la gente que realmente no lo conoce, esto que estás diciendo, Kirby, que es fundamental, cuando son conscientes de todo el trabajo, del cuidado, del cariño que hay hasta que tú puedes disfrutar un habano, la gente ya no se preocupa tanto por el precio, si es caro o no es caro. Realmente cuando piensan en ello dicen, realmente estoy fumando algo que merece la pena pagar porque lo vale. And the other thing that I think has really been impressed upon me is that it's impossible to fully appreciate the Cohiba Bihique and really any Habano cigar without taking a moment to recognize the tobacco legacy and the culture and the people and the pride that they take in the production of this product. Because again, in my journey, through this series, everyone from the farmer to the people in the escondido, the sorting houses, to the people sitting there patiently watching the tobacco ferment, all the way up to the torcedores and the rollers and the people boxing and banding, there is in fact a cultural pride in their work. Of course, it's a job, right? It is a way to support one's family, but there's more to it than just that, right? It couldn't be replicated, in my opinion, in any other country in the world, because that tobacco legacy and that culture of pride in that tobacco legacy is something that is still completely and totally unique to this country. Absolutamente. Y yo creo que es un privilegio y ellos, igual que nosotros, sienten que tienen la suerte de trabajar con algo único, de trabajar con algo que es lo mejor que existe en este mundo, y no todo el mundo, desgraciadamente, tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, ese orgullo, esa pasión, se respira en cada una de las gentes que está involucrada en la industria cubana y en la elaboración de cualquier habano. Yeah, but not just pride in their work, but also pride in their own families. Absolutamente. Because in many ways, you see that, the role that someone is playing in this process of 486 steps, in many cases, they're carrying on an individual family tradition that they also take great pride in. Absolutamente. Yeah. Absolutamente. So looking back 15 years after the launch of the Cohiba Bihique, what is it that you think is its legacy? And as you sit back and smoke this incredible Bihique 58, what is it that you're most proud of? Bueno, yo te diría, a nivel personal, desde luego lo que yo siento es orgullo y lo que siento es la fortuna de haber formado parte de un equipo absolutamente increíble de profesionales, un equipo de infinidad de personas, desde campo, habanos, industria, Instituto de Investigaciones del Tabaco, que han hecho posible una historia tan bonita. Podría decir infinidad de nombres. Yo tengo la suerte de estar aquí hablando contigo,
pero probablemente, sin duda, no soy el que más reconocimiento merezco, ni muchísimo menos. Decir, hablar de personas, que me gusta mucho Yeah. hablar de personas, es estar condenado a olvidar también a muchos de ellos que tuvieron un papel fundamental, pero sí que no puedo dejar de mencionar a aquellos compañeros de Habanos con los que yo trabajé más directamente en los departamentos de marketing. Tengo que mencionar a Enrique Babot, tengo que mencionar a Juan Girón, a Maike y Gonzalo Fernández Navarrete, a Ana López, Miguel Campoy, gente de la industria, Bichot, que te comentaba anteriormente, Valladares, Robertico, Ana Isel en la parte de calidad del Laguito. Yo creo que es ellos y muchísimos más que yo llevo realmente en el corazón, y ellos lo saben, y que no podemos estar probablemente hablando de tanta gente, Yeah. son los verdaderos protagonistas de esta historia y los que merecen todo el reconocimiento. Y desde el punto de vista del legado de Beike, pues yo creo que importante para la industria cubana el demostrar que están a la vanguardia en innovación y en conocimiento en el mundo del tabaco, es afianzar el tabaco cubano sin duda alguna como de lejos como el mejor tabaco del mundo. Para Cuba, un orgullo de producir un producto que es lo mejor que existe y que produce realmente o que es tanta satisfacción en los consumidores. Y para Cohiba, que es importante, es dar más argumentos para afianzarla como la marca más importante del mundo. Cohiba es la mejor marca, sin duda. Cohiba juega en otra liga, Kirby. Hay muchos que intentan Yeah. imitarla, pero es imposible. Cohiba es otra cosa. Yeah. Después de Cohiba viene lo demás, pero Cohiba es inimitable. Cohiba ha trascendido el mundo del tabaco. Cohiba es un símbolo de estatus que es equiparable a lo mejor de cualquier otro sector que uno pueda tener en la cabeza ahora mismo. Yeah. Beautifully said. Beautifully said. Armando, thank you so much. Thank you for your time. Thank you for giving us this incredible insight into this era of excellence and the incredible work that was done by the entire Habanos team and, in fact, the entire industry and country of Cuba in the creation of these absolutely magnificent Cohiba Behique cigars. It's an incredible privilege to sit here and to be able to smoke one with you, because, of course, this is what it is I think we enjoy most about a great cigar, is enjoying it in great company over great conversation. And I can't think of a more pinnacle moment than this moment I'm sharing right now with you. Armando, thank you. Congratulations, of course, on all of your work and your incredible career. And thank you for taking the time to sit down with us to celebrate this incredible demonstration of Cuba's tobacco preeminence and the incredible legacy that this country continues to embrace of its tobacco tradition. Muchísimas gracias a ti, Kirby, por este magnífico trabajo que también estás haciendo y por saber transmitir realmente la pasión de todo un pueblo detrás de un producto como este. Muchas gracias. Yeah, and it's truly a great privilege. Thank you. Thank you. Thanks.